Mariana. Yo tengo una duda. Sí. ¿Cuáles son las fechas que deben ir en las memorias? Desde que empezamos a revisar hicimos la retroalimentación del segundo parcial, entonces yo les comentaba que si lo prefieren ustedes utilizar en lugar de fechas, colocar los temas, pues recuerde que los temas fueron, el primero fue la retroalimentación del parcial y después comenzamos a revisar lo que era el sentido común y la ciencia, la diferencia entre sentido común y ciencia. Y luego empezamos a hablar acerca de las características de la ciencia, ¿sí? Y después de eso empezamos a trabajar con las características de la ciencia y su relación, digamos, o sus elementos como por ejemplo el método, por ahí contamos la historia de Narciso la semana pasada, etcétera. Y hablábamos de pues el análisis, la síntesis, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la inducción, ¿sí? Y hasta aquí es donde estaría presente. Entonces son, ¿Me lo podrá repetir? a ver, va, es la retroalimentación del examen, sentido común, luego las características de la ciencia, y luego hablamos acerca de las, de la inducción, y hasta ahí, ¿sabes? Ya lo que veamos la siguiente semana, eso ya no estaría incluido dentro de la parte de nuestras memorias, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya sería muy pronto, de pronto hacer todo ello. Entonces, también vayan siguiendo la secuencia de clases, o sea, también es otra manera. Si alguien, por ejemplo, se le olvida o algo de checar de de algún tema, pues igual siga, estas ya están grabadas todas, entonces puedes seguir desde que terminamos el segundo periodo, seguir la secuencia de clases y también ahí pues puede hacer un repaso de lo que estuvimos revisando. ¿Sí? Ok, gracias. Ok, bueno, entonces a ver, tenemos, entonces decíamos del 21, ¿sí? Del 21 hasta el día, a ver, es 21, del 21 al 24, la entrega de la memoria, ¿sí? Puede ser el 24, no hay problema. Nada más sí tiene que ser antes del 28, antes del 27 inclusive, porque les comentaba, pues ustedes son de primer periodo, de primer grado, pero los exámenes finales, esos se deben de entregar así como de que de un día para otro. Entonces, por esa razón es que concluido el examen, ya tenemos que tener la calificación de las memorias. Por eso sí me interesa en que sea la entrega el viernes 24 a más tardar para que pues lo tengan ustedes previsto, ¿sale? Entonces, por eso es que hasta hoy, para que esta semana ustedes entreguen. De hecho, yo me imagino que pues, la mayoría de profes estaría como en esa, que la semana que entra van a andar ustedes vuelto locos porque van a andar entregando ahora sí que casi todos los trabajos, ¿no? Pero pues es parte del periodo final. Y también otra cuestión es que el, la, la próxima semana ya estaríamos utilizando otra plataforma, ya no la de Telmex porque vence. Entonces, estaríamos utilizando la plataforma de Meet. Le voy a hacer llegar el enlace a su compañero Lalo para que nos haga favor de compartirlo, pero sería la plataforma de Google Meet. Ahí lo bueno es que no hay que instalar nada, ya está, ya viene, digamos, como precargado directamente ahí en el Google, pero pues sí nada más para que estén en ese conocimiento de que sería diferente pues la plataforma, ¿sí? Solamente ya por la clase del 21 y la última que tendríamos el examen y ya. Muy bien. Bueno, no sé si hasta ahorita hay alguna duda, compañeras, compañeros. ¿Todo bien? Todo bien. Profe, sí, yo sí Sí. tengo una pregunta. Sí, Ivonne. Este, ¿Desde cuándo empezaríamos a hacer lo de la recuperación de memoria? Ajá. ¿De qué fecha? De cuando fue la semana de los exámenes del segundo periodo, mire, déjeme le paso la fecha. Hicimos el segundo periodo el 29 de junio, entonces
tendría que ser, no es cierto, segunda es el 8 de junio. A partir del 15 de junio, sería si lo ven en términos de días, sería la sesión que tuvimos el 16 de junio, la del 23 de junio, la del 30 de junio, 7 de julio y, bueno, 14 de julio y 21. Son esas fechas, ¿sale? Entonces, la entrega es el 21, pero ya la última sesión es esta, el 14. Entonces, sería del 16 de junio al 14 de julio, para que sea más preciso, pues, las fechas. Ah, ¿Sale? gracias. Ok, a usted. Muy bien. Bueno, pues, si no hubiera alguna duda, me gustaría comenzar a plantear, pues, lo que sería nuestra clase del día de hoy. Y para eso quisiera hacerles una pregunta. La semana pasada, estábamos revisando un tema que se refería al análisis y la síntesis. ¿Alguien nos pudiera recordar a qué se refiere o cuál sería la diferencia entre análisis y síntesis? ¿Quién dijo yo? Pero la diferencia de análisis. Sí, y síntesis. Ajá. Sí, yo siento que sería que el análisis es una búsqueda completa de un tema. Y la síntesis es como la búsqueda enfocada en una sección del tema. Como Ok. algo más, sí, es algo más de lo que hablamos, como que síntesis es macro, no, síntesis es micro y ¿cuál era el otro? A ver, análisis. Y el análisis es algo macro, así como algo más grande, por ahí. Ok. Bueno, muy bien, gracias por ahí. Rocío dice que sí es al revés. A ver, Rocío, ¿cómo sería eso? Que no funciona el micro. Ok, sí. No, está bien, Rocío, no se preocupe. Y, ok, a ver, ¿alguien más? Ya me acordé. Ok, Mariana. Eh, el sintético era la sucesión por partes, o sea, cuando dividen un objeto en diferentes partes para analizarlo. Ok, muy bien. Pero eso era él. Y el analítico era el que lo hacen todo a uno, lo unen. Ok. Bueno, es al revés, ¿sale? Ahí anótele, por favor, al revés. Recuerden, ¿se acuerdan que veíamos una pintura? Y decíamos que lo analítico, pues se da cuando nosotros dividimos, cuando descomponemos algo. Por ejemplo, un paciente llega a nuestra consulta y nosotros no lo vemos todo, sino descomponemos a este paciente en sus partes elementales, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de este paciente del área familiar, del área social, podemos hablar acerca de su comportamiento emocional, de su inteligencia, de su memoria, de su atención, etcétera. Si se fijan ustedes, cada proceso psicológico es una forma de analizar lo que ocurre en una persona. ¿Por qué? Porque en todas las personas, en todas, se dan los procesos psicológicos, ¿verdad? Por ejemplo, todas las personas tienen memoria, todas las personas tienen inteligencia, todos los sujetos tienen atención, todos los sujetos tienen pensamiento. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es que a la persona, por ejemplo, ustedes vamos a decir, si me estudiaran a mí, ya no estarían viendo a Mario, sino estarían viendo, por ejemplo, la inteligencia de Mario o la memoria o la atención o el pensamiento, etcétera. ¿Sale?
Si se fijan, cuando analizamos algo, lo descomponemos, ¿sí? Si se fijan ustedes, cuando ven ustedes un empaque en la tienda de unas galletas, eh, lo que hace la información nutrimental es un análisis. ¿Por qué? Porque divide el alimento en partes, ¿no? Exactamente. Y entonces lo divide y dice, pues tantas grasas saturadas, tantas poliinsaturadas, tantos azúcares, tanto sodio, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando nosotros analizamos, descomponemos, ¿sí? Pero de manera contraria, cuando nosotros empezamos a formular un juicio, cuando nosotros empezamos a decir de qué se trata algo, en ese momento hacemos una síntesis. La síntesis significa unir, ¿sí? Reunimos. Ahí hago énfasis en dividirla. Reunión, ¿sí? Eso es la síntesis. ¿Por qué una reunión? Porque lo que ya pudimos observar que estaba regado, al final lo juntamos y establecemos un juicio. Este juicio nos dice que algo está bien o que algo está mal, ¿sí? Este juicio o esta capacidad de síntesis nos dice, por ejemplo, que una persona es buena onda o que no lo es, ¿sale? Es decir, que nosotros vamos a tener en todo momento, vamos a tener presentes esos dos momentos, esas dos formas de conocer, tanto el análisis cuando descomponemos las cosas, como la síntesis cuando reunimos todo en un juicio nuevo, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí bien o no? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo se puede dar ese análisis y síntesis a partir de una lectura que ustedes hicieron de un texto que lleva por nombre, que es esa cosa llamada ciencia. ¿Sí? Aquí está. Antes de iniciar con esto, quisiera saber si existe alguna pregunta previa acerca del texto que nosotros comenzamos a leer, del inductivismo, que es el tema que el día de hoy nos ocupa. ¿Todo bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Creo que con la marcha de la explicación, profe, me va a salir una pregunta. ¿Sí? Bueno, ok. ¿Alguien más? ¿No? Profe, yo sí. Sí, adelante. Porque en la actividad nos hacía escribir un ejemplo Ujú. y el ejemplo yo tuve alguna duda porque no sé si era un ejemplo al igual como los que venían en la lectura, pero inventado por mí, o era como una tipo inducción porque lo investigué aparte y eran Ok. como tipo conclusiones. O sea, lo que es el inductivismo sí me quedó algo confuso. Ok. Sí, la idea era que tú generaras el ejemplo, ¿eh? Sí, sí lo generé yo. Así me Perfecto. hacían los ejemplos que ahí venían, pero no Ah, sé si está. sí, de hecho así es. Pero bueno, entonces vamos a clarificar a qué se refiere esa parte, pues. Eh, bueno, no sé si además de eso tengas como alguna duda más específica. No, hasta ahorita no. Igual como dice Mariana, lo que vaya explicando, a ver si me surge una. Bueno, ok. ¿Sabes? Igual de todos modos ya saben que si hubiera alguna duda, porfa, pues igual me pueden interrumpir, ya no pasa nada. Bien, aquí Chalmers, él hace bueno, él habla acerca del llamado inductivismo. Y parte de una primera pregunta, dice, ¿por qué se dice que la ciencia es un conocimiento probado? ¿Sí? Bueno, esta cuestión del conocimiento probado se establece porque las teorías se forman a partir de la observación, pero esta observación
se realiza siempre a través de los sentidos. Una vez formulada la teoría, se debe comprobar a partir de una experimentación. Y la experimentación también es empírica. Pero vamos a ver a qué se refiere esto. Nosotros siempre estamos observando cosas. ¿Se acuerdan que decíamos que siempre observamos cosas, verdad? Pero la observación que hacemos, vamos a encontrar dos momentos en la observación. Primeramente, vamos a observar sucesos y hechos llamados particulares. ¿Qué quiere decir eso particular? Que ocurren una vez. ¿Sí? Le llamamos a esto también un evento lógico, ¿verdad? Un caso muy concreto. Dígame, ¿qué fue lo que alguien vio el día de hoy? Lo primero que vio el día de hoy por la mañana. Mi celular. ¿Ok? El techo. ¿Ok? El cel, muy bien. ¿Se fijan? Cuando alguien dice, yo el día de hoy, lo primero que observé fue el celular, es un enunciado particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque el día de hoy se levantó y observó el celular, punto, ¿sí? Ahí está. Pero resulta de que vamos a ver que nosotros hacemos siempre o ligamos siempre, a veces en automático, ligamos siempre enunciados, particulares con enunciados de tipo universal. ¿Qué quiere decir? Cuando, por ejemplo, alguien dice, yo siempre reviso el celular cuando me despierto. ¿Eso es particular o universal? ¿Cómo? Perdón, maestro, ¿puedo volverlo a repetir? Si alguien dice, yo siempre reviso el celular cada vez que despierto, ¿es particular o universal? Es particular, No, siempre, ¿no? no, Es universal. es universal, ¿va? O sea, vean que cuando es particular, digo, el día de hoy pasó esto, ¿sí? Pero es universal cuando decimos que algo ocurre siempre. Entonces al primero le llamamos evento particular y al segundo le vamos a llamar evento o enunciado general. ¿Por qué la palabra enunciado? Noten ustedes algo muy curioso. Si les hago esta pregunta, ¿podrá existir un pensamiento sin lenguaje? ¿Sí o no? Yo digo que podría ser. ¿Cómo podría pensar sin un lenguaje? Pues pensar en la imagen nada más. ¿Sería pensamiento entonces? Pero sin lenguaje no hay entendimiento, ¿no, profe? Ok. Fíjense ustedes ahí algo muy curioso. Muy bien, gracias. Sí, hay dos autores. Uno de ellos se apellida, yo creo que lo conocen mejor. Uno de ellos se apellida Vygotsky. Vygotsky. Con Y o con I latina es igual. Y el otro se apellida Luria. Son dos, pues, psicólogos rusos, vaya. Vygotsky y Luria tienen cada uno un libro que se llama, uno se llama Pensamiento y Lenguaje y el otro se llama Lenguaje y Pensamiento. Pero la cuestión con ello es que ellos plantean precisamente la tesis, ¿sí? Lenguaje y conciencia, hay otro que también se llama, donde o plantean la idea de que no podría existir un pensamiento si no hubiese antes un lenguaje. O sea, que nosotros siempre estamos observando, pero ojo, no es una observación sensorial como la tiene el gatito y el perrito.
Por aquí su compañera, ¿ay, quién fue? ¿Quién dijo que se podía pensar? Aide, me parece que fue, que se podía pensar en imágenes, ¿sí? Muy interesante el planteamiento, porque, por ejemplo, un perrito, un gato, una paloma o cualquier otro que de alguna manera nosotros no conozcamos su lenguaje, capaz que lo tienen y no lo conocemos, eh, pero usualmente estos animalitos pensarían, bueno, estarían estructurando elementos expresados en imágenes meramente, ¿sí? O también en sonidos, o también en sensaciones olfativas, gustativas o también táctiles, ¿no? Pero no habría una estructura de pensamiento que le diera dirección a esto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros, hay una característica y es que nosotros nombramos a las cosas, las enunciamos. Un ejemplo es el que a lo mejor ya lo comenté, pero lo vuelvo a decir. Freud comienza a estudiar el fenómeno de los sueños. Es uno de los primeros psicoanalistas, pues, y es uno de los primeros en el mundo que comienza a estudiar qué es lo que sucede en el sueño. Y no sé si a ustedes les ha pasado que cuando ustedes quieren contar lo que soñaron, curiosamente pareciera como que no se puede decir. O sea, uno sabe que soñó algo, pero no encuentra palabras para enunciar lo que pasó, ¿sí? No sé si me da a entender ahí. ¿Sí me van siguiendo? O sea, que dice, híjole, soñé que estaba como caminando, pero no me acuerdo dónde. Soñé que había tal cosa, pero no sé de qué se trate, ¿sí? Soñé que estaba con alguien, un amigo, pero no sé de quién sea. O sea, que no tengo palabras para hablar acerca de eso. ¿Sí queda claro o no? Sí, sí, sí. Sí, ok. Entonces, dice Freud, bueno, eso que no se puede hablar, eso es lo inconsciente. Si se pudiera hablar, entonces ya sería consciente. Pero como no se puede hablar y está ahí, entonces aparece como un elemento de lo inconsciente. De hecho, lo que Freud le va a llamar lo inconsciente es eso, es todo aquello que no se puede hablar, todo aquello que no encuentra palabras para poderse decir. Que eso ocurre también cuando alguien va a psicoterapia. Si ustedes han ido a psicoterapia, van a ver que a veces cuando uno quiere hablar ciertas cosas, no encuentra palabras para decir con claridad lo que uno quiere decir, ¿sí? Y dice, ay, pues ¿cómo le explico? ¿Cómo le digo para que me entienda lo que yo quiero decirle? Es decir, que nosotros formulamos los conocimientos a partir de enunciados, ¿sí? A partir de ciertas frases. Es como nosotros estructuramos conocimientos. Y la transmisión de estos conocimientos se va a dar exclusivamente en esos enunciados. Bien, el problema es cuando alguien no puede enunciar. Si a alguien le ha, le ha tocado trabajar con un niño pequeño, por ejemplo, o bien si alguna de ustedes o alguno de ustedes ha tenido en brazos a un niño pequeño que está enfermito, uno se mete en un problema cuando no sabe cómo nombrar lo que el niño le pasa, ¿sí? De hecho, se fijan muchas mamás, lo que hacen es tratar como de inferir qué es lo que le pasa al niño, ¿no? De, de ver como cierto tipo de signos y como el niño no puede enunciar, como el niño no puede hablar, entonces pues ellas se figuran lo que le pasa, ¿no? Ah, es que le duele la pancita. Mentira, el bebé no ha dicho que le duele la panza, ¿sale? Sin embargo, eso es algo que se intuye, ¿sí? Es algo que de alguna manera se observa, pero no es algo concreto, sino es algo que yo supongo, ¿sí? ¿Sí me doy a entender? Que le duele el estómago, pero no me lo ha dicho. Eh, ¿Alguien ha visto alguna vez a su mascota triste? Si alguien tiene mascota. Sí, yo. Ok. ¿Cómo sabe usted o por qué dice usted que su mascota se pone triste?
Porque se la pasa echado todo el rato y con carita de... ¿Cómo hace esa carita? como con los ojos tristes. Si se fija, vea que su perrito nunca va a decirle, nunca le va a decir, ¿sabes qué, Mariana? Estoy triste. No. Eso es una inferencia que uno hace. ¿Sí estamos? Eso es una idea que uno concluye. Pero no es que el perrito realmente esté triste. Es más, muy probablemente, si lo vemos en nuestros términos, él no conozca la tristeza. No sé si se entiende aquí esa diferencia. Sí. ¿Sí? Eh, para terminar con esto, había unos vecinos que yo tenía que de pronto yo tenía un perro bastante grande, tuve que cambiarme de casa y el perrito lo dimos en adopción, ¿sí? Para que anduviera pues libre, porque donde lo tenía pues ya no alcanzaba. Y entonces, pues había un vecino que siempre venía a jugar con el perro. Y entonces un vecino chiquito, un niño. Y entonces, pues cuando ya se fue el perro, entonces llegaba el niño y dice, oiga, es que ¿sabe qué? Su casa está bien triste. La casa, fíjense, la casa está triste porque no está el perrito, ¿sí? Díganme si las casas pueden estar tristes. No. No, esa es una característica meramente humana. Sin embargo, lo que hacemos nosotros es que le atribuimos nuestros sentimientos, le atribuimos nuestras síntesis a las cosas y a las personas, ¿sí? ¿Estás enojado? ¿Cómo sabemos eso? Sí estamos. Una persona de pronto puede estar sintiendo lo que sea, sin embargo, vean que cuando alguien le dice, es que estás enojado, vea que no es exactamente lo que él siente, sino que es algo que el otro, el que está con él, intuye, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a distinguir aquí entonces dos cosas, y ahora sí para pasar a esto. Una cosa es un enunciado, que es lo que yo puedo ver, un enunciado observacional, que es lo que yo puedo ver directamente, y otra cosa es un enunciado inferencial. La inferencia es lo que yo supongo que está pasando, ¿sí? ¿Sí me doy a entender hasta ahí o no? Sí. Ok. Por ejemplo, el paciente M llegó puntual a su consulta. Es observacional porque sí, yo tengo manera de constatar, de ver que realmente llegó puntual, ¿sí? Si le dije a las 11, llegó a las 11. Ahí está. No hay vuelta de hoja. Llegó a esa hora, ¿sí? El paciente R tiene 70 años y no recuerda sucesos recientes. ¿Tengo manera de saber esto, de constatarlo? ¿De que alguien no recuerde, alguien de 70 años no recuerde sucesos recientes? ¿Puedo saberlo, sí o no? Sí se puede constatar, pero no a observación. Exactamente, no puedo observar su pensamiento, sin embargo sí puedo constatarlo en términos de que si le pregunto qué fue lo que acaba de pasar, no lo recuerda. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Es como los síntomas, ¿no? Pero vean que estos síntomas tienen que ser observables de manera directa, ¿sí? Me voy a brincar la que está negrita. Dice, el profesor M utiliza presentaciones de PowerPoint. ¿Lo puedo observar directamente, sí o no? Sí. Sí, puedo ver que un profesor, el que sea, utiliza presentaciones de PowerPoint. L realizó 7 preguntas en clase. ¿Lo puedo observar directamente? ¿Puedo ver que alguien le está preguntando en clase? Sí, Así es. Estos son enunciados observacionales, o sea, dice, es una proposición fenomenológica, así lo dice Chalmers,
derivada de la observación. O sea, es aquello que puedo enunciar de manera directa. En cambio, esto que está aquí en color, en letras negritas, ¿sí? Aquí ustedes lo pueden ver. Dice, el profesor M es organizado. ¿Puedo saber directamente si alguien es organizado, sí o no? Directamente, que lo pueda ver. ¿Sí o no? ¿Me puede repetir la pregunta, profe? ¿Puedo ver que alguien sea organizado de manera directa, sí o no? Sí. Pues sí, ¿no? Así, También. ¿sí? Porque fíjese, yo por ejemplo puedo ver que alguien utiliza presentaciones de PowerPoint, ¿verdad? Porque pues están las presentaciones. Yo puedo decir que alguien no recuerda sucesos recientes porque le pregunto y no recuerda. Yo puedo decir que fulano de tal llegó a su puntual a su consulta porque le dije a las 11 y llegó a las 11. Pero ¿cómo puedo verificar que alguien es organizado? Pues necesitaría ver varias de las tareas que hace para ver cómo, si se organiza bien en todas. ¿Cómo usted nota eso? Pues observando su conducta. ¿Y cómo debe de ser? O su forma de vestir, profe. Ok, si se fijan ahí, ven que entramos en controversia, ¿eh? Aquí no hay vuelta de hoja. ¿Llegó puntual o no llegó puntual? ¿Sí checan eso? En este otro no hay vuelta de hoja porque vean que pues no recuerda y no recuerda. Ya le pregunté y dice que no se acuerda lo que le acabo de decir. ¿Sí? Este otro pues no hay vuelta de hoja porque están las presentaciones. Y acá tampoco hay vuelta de hoja porque ahí están las 7 preguntas que hizo. Pero esto, vean que entramos en controversia. No es lo mismo decir que, por ejemplo, alguien es organizado o organizada a decir que tiene, por ejemplo, distribuidas sus carpetas en su computadora. ¿Sí? ¿Sí checan eso? No sé si me da a entender. Cuando digo que algo es organizado es porque yo estoy suponiendo que lo es. ¿Sí? Pero no hay manera directa de poderlo observar. No sé si me da a entender en eso. ¿Sí? ¿No? Dígame con confianza, porque si no, fíjese. Conmigo no, profe. Ok, fíjese, Moni. Yo tenía un compañero, que de pronto su ropa en su closet la organizaba por colores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y era muy bonito su closet. Iba desde lo negro hasta la ropa blanca. Y entre el negro y ropa blanca, pues había, pues azul, rosita, morado, etcétera, ¿no? Organizado todo, de mayor intenso al menor intenso, de negro a blanco. Bueno, y de pronto yo decía, no manches, mira, ve, sus, digamos, todo doblado, ¿no? Y siempre cuando vestía, pues siempre estaba así planchadito, así se notaba la rayita ahí de la camisa, ¿no? Bien, pregunta, ¿eso lo hace organizado, sí o no? Sí, ¿Por qué? porque está teniendo un orden al acomodar sus cosas. Ok, fíjese, entonces aquí ya le lanzo la pregunta yo. ¿Realmente es que sea organizado y lo que yo veo concuerda con mi idea de lo que es organización? ¿O
Lo que sí es concreto es que él distribuía su ropa por colores. Ok, entonces la palabra organizado sería una cualidad que nosotros inferimos que tiene, pero no es que realmente sea así. Exactamente, ¿sí? Lo concreto, lo observacional, es que usted va y ve que la ropa está acomodada por colores. Por aquí una de sus compañeras decía, pues a lo mejor nomás con la ropa, ¿sí? ¿No? Pero si se fijan nosotros, lo que hacemos es que utilizamos una operación mental en la cual nosotros rápidamente decimos, ah, qué organizado es. ¿Sí checan? Pero no nos consta. ¿Sí estamos? No hay una manera directa de decir eso. Podemos decir que su ropa se acomodaba por colores. Podemos decir que tenía su ropa planchada. Podemos decir que existía una sección para cada una de las cosas. Sin embargo, eso no lo hace organizado. Como bien dice usted, la organización es una idea que nosotros tenemos y que nosotros pensamos que existe en el otro, ¿sí? Es una inferencia. Por eso, un enunciado observacional no debe de ser una inferencia, ¿sí? Es muy común que de pronto alguien dice, ah, es que fulano de tal, no, es que es bien mala copa. ¿Cómo lo sé? ¿Sí? ¿Sí me explico? Vean que esa es una inferencia. No, fulano de tal, no, ese es bien estresado. ¿Cómo puedo ver de manera directa el estrés? Puedo decir que eleva su tono de voz. Puedo decir que de pronto menciona no saber qué hacer, ¿no? Pero que él lo dice. Sin embargo, ya el hecho de decir que sea organizado, que sea estresado, que sea mala copa o buena copa, lo que sea, vean que esos son enunciados ya inferenciales, o sea, nosotros los inferimos, pero son hasta cierto punto artificiales. ¿Sí me doy a entender hasta ahí o no? Profe, entonces la inferencia es como nosotros creemos que es y la observacional es como... Es que me confunde, todavía me Sí, confunde. sí, lo observacional es lo que usted observa, pero vea que usted tiene una manera directa de decirlo, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor yo aquí sostengo una taza en mis manos. Lo observacional es decir, ah, el maestro tenía una taza en sus manos. ¿Sí? Ah, ok. Ahí está la taza. Ujú. Pero si usted dice, ah, traía una taza bien padre, el bien padre es una inferencia. ¿Sí me explico? O sea, es algo que usted supone. No sé si se entiende esa diferencia. ¿Sí? Sí, Ok. Esto es importante saberlo porque cuando ustedes hagan algún informe, hagan algún diagnóstico, hagan algún tipo de declaración o si a alguien se le ocurre trabajar en ambientes judiciales y de pronto le dicen, ¿sabe qué? Pues usted va a ser perito psicológico de un caso de violación o de un caso de algún tipo de declaración, pues de pronto uno se tiene que basar no en lo que uno piensa, sino en los enunciados observacionales, ¿sí? A ver, ¿qué fue lo que dijo la persona? ¿Sí? ¿Qué fue lo que expresó? ¿Qué fue lo que planteó? Pero no lo que yo pienso, ¿sí se entiende ahí? sí, ¿Sí? Ok, entonces, por ejemplo, esto, decir que alguien es organizado es una inferencia, ¿sí? Decir que llega puntual, sí, eso es concreto porque ahí está, ¿no? Veo el reloj y ahí está la puntualidad, no hay vuelta de hoja. Pero sin embargo, ya plantear juicios como estos ya es otra cosa. Bien, Profe, ajá, por ejemplo, bueno, en la primera, como ya ve que llegó puntual porque se ve la hora y todo esto, ujú. podría decirse que si alguien le dice, no, pues es que fulano es puntual, ya sería inferencia. Es inferencia en el momento en que usted no lo contrasta con la hora, ¿sí? O sea, el asunto está que usted tenga una manera concreta, por eso dice aquí que eso es un enunciado observacional, porque es algo derivado de la observación directa.
que usted no tenga vuelta de hoja, que siempre sea lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, miren, este, eh, hay ciertas parejas que me encanta porque en los estados de Facebook, ya ven que de pronto le piden este tipo de relación y aparece casado, soltero, viudo, divorciado. Y hay una que me fascina que se llama Es complicado. No sé si la han visto. Sí. Ok. Bueno, el es complicado es como decir, pues quién sabe, ¿no? Pero lo curioso, y a esa de donde yo quiero llegar con esto, es algo muy peculiar. Em, Vean que, por ejemplo, para a una de la pareja, dice por ahí un autor que se llama Michel Foucault. Michel Foucault de pronto dice que regularmente esto lo hace, y también lo dice otro filósofo que se llama Hegel. Hegel y Foucault de pronto van a decir que, curiosamente, a quien le cala, a quien le duele saber de qué se trata esa relación, es a quien ama más. Dice, el que ama de manera más fuerte es el primero que va a decir, oye, ¿y qué somos? ¿No? Somos novios, somos, ¿qué? O sea, se fijan, hay como una necesidad de saber qué, o sea, de poder enunciar, de poder decir de qué se trata eso, ¿sí? Eh, a quien menos ama, no le cuesta trabajo, dice, pues somos pues algo, amigos, ¿no? Sí estamos, ¿por qué? Porque no le interesa tanto. Pero la cuestión, por ejemplo, es de que a quien sí le interesa, de pronto va a decir, no, es que dime qué somos, o sea, quiero saber qué somos, quiero enunciar, ¿sí? Quiero decir, ¿no? Em, y como hay esa necesidad de poder enunciar, entonces uno recurre a ciertas palabras inferenciales, ¿no? Que son mucho y a la vez no es nada. Como por ejemplo este rollo de que alguien diga, tipo de relación es complicado. O sea, quién sabe, no preguntes, sí, sí me doy a explicar. Este, em, entonces, por ejemplo, para algunos sí es importante. Cuando alguien ya dice, es que son novios, pues de pronto hay una inferencia, ¿sí? Y es un enunciado observacional cuando usted ve que se están besando. No sé si me voy a explicar. O sea, usted de manera observacional dice, mira, esos dos se están besando. Es una inferencia cuando usted dice, es que se aman. Sí, sí checa esa diferencia. Ay, ok. ¿Sí? ¿Sí me doy a explicar? O sea, lo observacional es lo que sucede, es lo que uno puede constatar, lo que uno puede ver. Y lo inferencial es lo que uno supone que es, ¿sí? Lo que uno infiere a partir de eso que ve, ¿verdad? Pero que a fin de cuentas se infiere, ¿sí? Bien. Aquí venía una pregunta donde decía, con tus palabras define cuál es la diferencia entre un enunciado particular y uno universal. Bueno, pues aquí vamos a ver eso, ¿no? Vean ustedes, el enunciado particular señala un evento aplicable a un caso concreto, ¿sí? Entonces, es particular cuando ocurre una vez, ¿sí? El enunciado general parte de una inferencia y permite hablar de un conjunto de casos o bien de una generalidad. Y aquí tengo yo una serie de enunciados de tipo universal. Vean que aquí estoy hablando de los pacientes, de todos los pacientes, no de uno, de todos. Los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo se preocupan por el orden. Vean que esto ya habla no de uno, sino habla, insisto, de todos, ¿sí? De todos los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, pues todos se preocupan por el orden. Los políticos son personas honestas, ¿sí? Bueno, alguien va a decir, no, no es cierto, maestro. Vean que aquí no estoy cuestionando la validez del enunciado, estoy diciendo si es un enunciado universal o es un enunciado particular. En este caso es un enunciado general porque hablo de todos, ¿sí? Igual en la presencia de un pobre control de impulsos
se relaciona con la presencia de violencia social, ¿sí? Y este último, la letra de las canciones de reggaetón promueven valores como la honestidad y el respeto. ¿Ese tipo de enunciado qué es? ¿General o particular? ¿Quién dijo yo? Sería general, ¿no? Es general. ¿Por qué? Porque habla de todas las canciones de reggaetón, ¿sí? Ahora, esto yo lo puse a propósito así porque si se fijan, no está peleado con el hecho de que eso sea válido o no sea válido. ¿Se acuerdan cuando veíamos lo del criterio de verdad? Eh, Puedo tener un enunciado no válido, un enunciado falso. Sin embargo, esto no implica que yo pueda formular enunciados generales, ¿sí? Regularmente los enunciados generales van a estar planteados en plural. Por eso hablo de los pacientes, por eso hablo de los políticos, por eso hablo acerca de las canciones de reggaetón, ¿sí? Bien, ¿hasta aquí vamos claros? Sí, Sí. ¿Sí? Ok. Bien, cuando Chalmers habla de que la ciencia se forma a partir de inducciones. Pero alguien se preguntará, bueno, ¿y qué es una inducción? ¿No? ¿A qué se refiere eso de una inducción? Y yo también les pregunto a ustedes qué contestaron ahí en su cuestionario. ¿A qué le podemos llamar una inducción? ¿Qué es? Yo le puse que era todo aquello que podemos observar mediante nuestros sentidos. Ajá, pero tiene una particularidad la inducción. ¿Cuál es? ¿Que va de qué a qué? De lo particular a lo general. Ok, muy bien. ¿Por qué decimos que de lo particular a lo general? Fíjense. Vean que aquí estamos hablando de dos tipos de enunciados. Los particulares y los universales, ¿sí? Bien. Em, si, por ejemplo, yo el día de hoy me levanto, me tropiezo y me caigo, hoy martes, si el día de mañana me levanto, me tropiezo y me caigo, el evento del día de hoy, donde me levanté, me tropecé y me caí, ¿es un evento particular o general? Es particular porque solo sucedió un día. Así es, particular. Bien, el día de mañana me pasa igual. Digamos que el día de mañana me levante, me tropiece y me caiga. ¿Particular o general? Sigue siendo ya, particular. Sigue siendo particular, ¿verdad? ¿Sí checan ustedes eso? ¿Por qué? Porque ocurrió el día de mañana. Si el día miércoles me levanto, me tropiezo y me caigo, ¿particular o general? ya sería general, ¿no? No, sigue siendo particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso pasó el miércoles, es un evento. Pero ojo, Mm. cuando ya llego yo a la inferencia, y ahí es donde viene la parte interesante. Cuando yo llego a la conclusión y digo, a ver, si esto pasó el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, entonces siempre va a pasar así, ¿sí? Siempre va a ocurrir así. Cuando digo que siempre, entonces, cuando digo todos los días me voy a levantar, me voy a tropezar, me voy a caer, entonces cuando digo eso, ya transformé ese enunciado de particular a universal. Y entonces ya formulé una inducción lógica. ¿Sí se entiende hasta ahí o no? Sí, Sí, ok. La ciencia opera igual. Miren, por ejemplo, ahora con el asunto de la famosa vacuna contra el COVID. Si, por ejemplo, alguien experimenta y en 100 sujetos
esta vacuna les permite crear inmunidad, entonces de pronto va a inducir a que si funciona con 100, va a funcionar con 1000. Y si funciona con 1000, va a funcionar con millones de sujetos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Todos los medicamentos, al momento en que se probaron, vean que no se prueban, no se lanzan al mercado así nomás, sino que primero se tienen que lanzar en muestras. Si funciona con las muestras, o sea, si funciona con poquitos, y si funciona con eventos particulares, la repetición de todos estos eventos particulares, al final me hace un evento general. Y entonces digo, sí, esta sustancia sirve para esto, ¿sí? Sí me voy a explicar. Eh, Skinner no solamente hizo experimentos con una palomita, ¿o sí? No. No, tenía un laboratorio lleno de palomas el tipo, ¿sí? Vean ustedes las fotografías y van a ver que tenía un montón de palomas. Lo que él hizo fue partir de inducciones. ¿Qué implica eso de la inducción? Si funciona en una paloma, cada paloma es un evento particular. Si funciona en una paloma, si funciona en 2 palomas, en 3 palomas y 4 palomas y 5 palomas, responden a los condicionamientos que estamos haciéndoles aquí, de manera de que respondan a los reforzadores. Si 1, 2, 3, 4, 5 respondieron a los reforzadores, entonces siempre vamos a ver que un reforzador aumenta o incrementa una conducta deseada. Si en cambio yo empecé a castigar la conducta de los animalitos y entonces vi que en uno se inhibió la conducta y en otro también se inhibió la conducta y en otro también, entonces por lo tanto infiero, ¿sí? Induzco, vaya, que con todos va a funcionar igual. ¿Sale? ¿Sí se entiende ahí esa parte? ¿Sí, Tania? ¿Aide? Sí, profe. Entendé. Ok. Entonces, por eso vamos a ver aquí, y dice Hessen, dice, bueno, hay condiciones para que se pueda realizar una inducción. Son 3. Si alguien lo contesta en su cuestionario, la primera de las condiciones es que los enunciados de las observaciones que constituyen la base de una generalización debe de ser grande. No solamente es una paloma, 2 palomas, 3, sino deben de ser muchas palomas, ¿sí? Las repeticiones deben de ser múltiples, ¿vale? Las observaciones se deben repetir en una amplia variedad de condiciones. Por ejemplo, si yo voy a irme a este enunciado que está acá abajo, yo tengo este enunciado y dice, existe contenido sexual explícito con tendencia violenta en la letra de las canciones de reggaetón. Alguien va a decir, oiga, profe, ¿y usted por qué dice eso? ¿No? Y yo tendría que demostrarle de manera empírica que esto es así. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues primero voy a ver que este contenido sexual explícito va a estar presente en las canciones de reggaetón, en todas, ¿sí? Por eso dice que no debe ser ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, deben de ser varias, ¿sí? Muchas, donde esto se repita, ¿sí? Estas observaciones se deben repetir en una amplia variedad de condiciones. ¿Qué implica? Que si a lo mejor yo veo reggaetón de México, reggaetón de Estados Unidos, el que se produce, no sé, en Europa y el que se produciría en la India, vamos a ver que en todos habrían ciertas características similares en torno a esto, ¿sí? Y finalmente dice aquí, ningún enunciado observacional derivado debe de entrar en conflicto con una ley universal derivada. En pocas palabras, que esto no se contradiga a sí mismo lógicamente, ¿sí? Por ejemplo, si hay quienes tienen pensamientos mágicos, no sé si a ustedes les ha tocado, o algunos somos muy soñadores y de pronto empezamos a construir castillos en el aire, ¿no?
Y vamos por la calle y vamos pensando y diciendo, ay, si las cosas se solucionaran, y si apareciera mágicamente a alguien que me hiciera, que me, que me diera, etcétera, pues entonces, pues vamos a ver que em, nuestro pensamiento es mágico y de pronto decimos, ay, no manches, no debería estar pensando esto, ahorita no, ¿sí? Eh, Cuando pensamos cosas que no debemos pensar, vaya, entramos en un conflicto lógico, ¿sí? Este, Alguien tiene una preocupación de algo, algo le está preocupando y de pronto a sí mismo se sorprende pensando en que se va a la playa, por ejemplo, ¿no? Y solito dice, ay, no manches, ¿por qué estoy pensando esto? Si ahorita no debiera pensar esto, ahorita debiera estar preocupado por estas cosas, ¿sí? Bien, entonces, sí, el número de enunciados tiene una base grande. Si las observaciones se repiten en diferentes condiciones y si ningún enunciado se contradice lógicamente, entonces esto me permite crear una inducción lógica. Por eso, aquí este enunciado, donde dice que existe contenido sexual explícito con tendencia violenta en la letra de las canciones de reggaetón, yo tendría que demostrarlo y poderlo en un momento dado señalar. ¿Sale? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues voy a empezar a estudiar una serie de canciones de reggaetón, ¿sí? Y ver si en todas estas existe este contenido, ¿sí? Si independientemente del país o del artista, por eso habla de condiciones, o sea, a lo mejor dijera yo, pues es que a lo mejor es nada más un artista el único que le pone ese tipo de contenido. Pues voy a cambiarle de artista. Si se repite también con el otro artista y en diferentes países, entonces digo que esto se va a repetir en diferente variedad de condiciones. Y si además esto no contradice alguna ley lógica, pues entonces yo digo que este enunciado es verdadero. ¿Sí? Si me explico, ¿ustedes qué dicen? ¿Sí existirá contenido sexual explícito con tendencia violenta en la letra de las canciones de reggaetón? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, por ejemplo, esto dice, ¿existe contenido sexual explícito con tendencia violenta en la letra de las canciones de reggaetón? ¿Esto es válido o no? Pues hay dos canciones que sí, ¿no? Porque aquí fíjense cómo dice que yo tengo que ver canciones, muchas canciones de reggaetón y tendría que repetirse esto, ¿sí? Si se repite, entonces yo daría por válido este enunciado. Si no se repite en la mayoría, entonces este enunciado se desecha, ¿sí? Pero si se repite en todas o en la mayoría, entonces yo puedo llegar a este tipo de observaciones, de inferencias, ¿sí? Ajá. Mande. Pero, por ejemplo, la palabra del principio no puede ser como que da la pauta para decir si es siempre, bueno, por ejemplo, al decir siempre hay canciones, hay aspectos, tendencias violentas en las canciones de reggaetón, ahí Ujú. estás como afirmando que en todas, pero cuando dices existe, quiere decir que am, de cierto modo hay palabras o hay canciones en las cuales hay esos términos, pero no estás diciendo que siempre, sino que hay. No sé si me Ujú. entiendes. Sí, así es. No, ok. Pero vea usted que, por ejemplo, algo puede existir, pero aquí dice que en todas las canciones, o sea, porque habla de, mire, existe contenido sexual explícito, ¿ah? Fíjese ahí cómo lo dice, con tendencia violenta en las canciones de reggaetón. Habría que ver si eso ocurre, ¿sí? En todas. Por eso la pregunta aquí, porque vean que este es un enunciado de carácter general. Yo tendría que comprobar de manera empírica que esto se da precisamente en todas, ¿sí?
Para finalizar el día de hoy, por ejemplo, toda ciencia tiene una característica que la hace importante. Esta característica es su capacidad para explicar y predecir. ¿Qué es lo que explica y qué es lo que predice? Bueno, pues primeramente vean que nosotros decíamos que adquirimos conocimientos a partir de la observación. La inducción nos permite crear diferentes teorías o diferentes leyes, ¿sí? Todas las teorías que ustedes conozcan nacieron a partir de una inducción. La psicoanalítica, la gestalt, la cognitivo-conductual, la conductista, todas nacieron de observaciones, de hechos particulares. Sumados estos hechos particulares, estos eventos particulares, al final permitieron crear teorías. Por ejemplo, Freud habla del inconsciente. Ese inconsciente no lo veo. Si lo quiero ver en el cerebro de alguien, si le quiero abrir la cabeza y ver dónde está el inconsciente, no lo voy a ver, ¿sale? No está ahí. Sin embargo, es una inferencia que Freud tomó a partir precisamente de la observación de las pacientes histéricas. Un reforzador, ¿lo puedo ver a simple vista, sí o no? El concepto reforzador. Les pregunta, ¿lo puedo ver a simple vista? ¿Un reforzador? El concepto, ajá. Ah, no. El concepto no. Puedo ver, por ejemplo, que alguien le diga, por ejemplo, a alguien que le dé un regalo. O puedo ver que a un empleado le dan un incentivo económico. O puedo ver que a alguien lo ponen ahí en el diploma del empleado del mes. Pero directamente la palabra reforzador no es concreta. Es una inducción que nace a partir de que efectivamente yo observé que con un caso, si yo lo refuerzo, por ejemplo, si a un empleado lo pongo yo como el empleado del mes en una vitrina, pues de pronto esto va a hacer posible que el empleado se sienta identificado, ¿no? Si le doy una camisa con los colores de la empresa, pues de pronto esto va a hacer que él se identifique, ¿sí? Que se la crea. Si aplico reforzadores, entonces voy a hacer que él incremente conductas que yo necesito, por ejemplo, para una empresa, ¿sale? Pero vean que esto nace de la observación de eventos, ¿de qué tipo? ¿Particulares o generales primero? Particulares. Particulares. Si funciona con uno, muy bien. Si funciona con dos, con tres, con cuatro, entonces voy a crear una teoría y voy a decir, pues con todos los empleados va a funcionar esto, ¿sí? Entonces voy a utilizar el principio de Skinner y voy a decir, pues entonces si a todos los refuerzos, si a todos les doy reforzadores, pues entonces voy a tener mayor productividad, por ejemplo, ¿sí? Y las teorías o leyes me van a permitir luego hacer predicciones o explicaciones acerca de las cosas, ¿sí? Entonces, por ahí, de hecho, en la lectura venía este ejemplo, ¿no? Aquí está, donde decía que nosotros tenemos juicios universales y juicios singulares y una conclusión. Por ejemplo, decía, sí, es conocido que todos los libros de filosofía sean aburridos. Y si yo tengo en este momento en mis manos un libro de filosofía, por lo tanto, establezco la unión entre este juicio universal y este enunciado singular y voy a llegar a la conclusión, a la inferencia de que ese libro es aburrido. ¿Sí me doy a entender hasta aquí? Vean que las inferencias lo que hacen es que juntan enunciados generales y enunciados particulares. La unión entre estos dos me va a dar una conclusión. ¿Sí? Profe, Ajá. no puedo ver la presentación. Caray, no me diga. ¿Los demás sí la ven? No, se ve negro. A ver, déjame la vuelvo a compartir. Desde hace rato está así, profe. No me diga, ¿por qué no me decía?
Dígame. A ver, este, Yo pensé que era asunto con mi celular y me salí y me volví a meter para ver si ya cargaba. ¿qué tal? Y yo acá, a ver, ¿ya se ve así? ¿Ya se ve mejor? Sí, Sí. No, pues sí. Con razón. Bueno, entonces, les decía que cuando nosotros tenemos enunciados generales como ¿sí? Y los unimos a enunciados particulares como este de acá, entonces el enunciado general me permite explicar lo que está sucediendo con el particular, ¿sí? Así es como funciona una inferencia lógica o una inferencia científica, ¿vale? Por ejemplo, todos los pacientes obsesivo-compulsivos se preocupan por el orden, ¿sí? ¿Eso es particular o es universal? Universal. Universal, todos. La teoría me dice que todos se preocupan por el orden. Mario se preocupa excesivamente por el orden, particular o universal, particular. particular. Por lo tanto, si Mario está preocupado por el orden y todos los obsesivos se preocupan por el orden, por lo tanto, Mario tiene un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Sí me explico aquí? O sea, vean que partimos de esta deducción, de esta inducción, perdón, lógica, ¿sí? Donde contrastamos algo general que se aplica para todos para poder explicar algo singular. Entonces la explicación implica que siempre tengamos esa expresión de por lo tanto ocurre esto, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, con nuestros pacientes, ¿no? O sea, si las personas con diagnóstico de hiperactividad tienen tales síntomas y me traen a un niño y ese niño de pronto yo veo que su atención es dispersa, pues entonces, y si yo digo que todos los hiperactivos tienen atención dispersa, por lo tanto, este niño va a tener el diagnóstico también de hiperactividad. O sea, es una forma de decirlo, pues, no solamente es eso. Pero no sé si se entiende aquí cómo es que va operando. O sea, de algo general, ahora, ¿sí? Esto general me permite explicar lo que pasa en este evento particular. Para resumir, entonces, hacemos una inducción cuando varios eventos particulares se van sumando y se vuelven regulares. Y entonces, al ser regulares, me permiten inferir que siempre va a ocurrir así. ¿Sale? ¿Sí me explico? O sea, siempre va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque ya vi que pasó en esta vez, en esta vez, en esta vez, en esta vez, en esta otra vez. Pero después, ahora, como ya tengo el enunciado general, me encuentro con algo particular. Y entonces ahora voy a hacer el proceso contrario. Entonces ahora deduzco, como aquí, si todos los libros de filosofía son aburridos y este libro de filosofía es de filosofía, por lo tanto, deduzco, por eso la deducción va al revés, de lo general a lo particular. Deduzco que entonces este libro es aburrido. ¿Sí? ¿Sí se entiende ahí cómo va la diferencia? La inducción es de lo particular a lo general. La inducción parte de cosas que se repiten y al repetirse generan una regularidad. Y al ser regulares, entonces crean enunciados generales. Estos enunciados generales, cuando ya están dichos, entonces me permiten explicar ahora eventos particulares nuevos. Entonces, llega el evento particular nuevo, se contrasta con el enunciado general y su conclusión me lleva a una deducción lógica, o sea, de lo general a lo particular. Si ocurre con todos,
va a ocurrir también en este momento con estas personas, ¿sí? No sé si hasta aquí vamos siendo claros, compañeras y compañeros. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí. vamos a, ok, muchas gracias. Vamos a dejar por aquí para que la próxima clase concluyamos esta presentación y demos ya cierre pues a nuestro curso. Entonces el día de hoy, los conceptos clave que el día de hoy trabajamos para que igual los anoten y sobre todo ahí es donde pongan énfasis son enunciado observacional particular, es uno. Enunciado general, ¿sí? Es otro. Inferencia, inducción y deducción, ¿sí? Son 5 cosas que en este caso son las que importan pues para la clase y sobre todo pues poderlas identificar, ¿sale? Porque, insisto, miren, eh, es una forma que ustedes tienen de operar como psicólogos y psicólogas consiste en que ustedes sepan dividir y distinguir cuando, por ejemplo, algo es una mera inferencia y cuando, por ejemplo, ojo, no quiere decir que sea falso, ni que sea verdadero, no. Simplemente digo que es una inferencia, punto, ¿sí? Y cuando algo sí es concreto, ¿va? Yo alguna vez conocí una persona que era muy curioso porque él decía, no, es que yo me independicé, y es que yo me independicé pronto de mi familia, y me independicé pronto de mi familia. Y al momento en que le preguntamos, oye, ¿sí cómo te independizaste? Sí, yo hice mi cuarto arriba de la casa, ya no dormía con los demás hermanos, ya dormía arriba, ¿sí? Entonces, no sé si me explique. Es decir, que de pronto vamos a ver que la inferencia de cómo las personas opinan o dicen, si uno al momento de preguntarles, ustedes quitan la inferencia, se van a ir con el enunciado particular. Ese es el importante porque a fin de cuentas es lo que nos habla acerca de los hechos que están ocurriendo con las personas, ¿sí? La inferencia no. Es que me siento triste. A ver cómo, ¿sí? Porque si me quedo nada más con que me dijo que estaba triste, no me quedo con nada. ¿Sí me explico? Me quedo con su inferencia, pero no sé de dónde venga esa inferencia, ¿sale? Entonces, en ese sentido y para ese tipo de cosas es lo que nos permite precisamente conocer este tipo de razonamientos tanto inductivos y deductivos, ¿sale? Universales y generales. Bueno, no sé si hay alguna duda para cerrar el día de hoy. ¿Todo bien, compañeras, compañeros? Sí, creo que todo quedó Todo claro. bien, profe. ¿Sí? Bueno, nos quedaron algunos puntos del cuestionario para ya terminarlo la próxima semana. Y si no hay nada más, pues nada más les pido si abrimos poquito la cámara para despedirnos y pues vernos la próxima semana. ¿Sale? Adiós, Mariana. Gracias. Adiós, Moni. Muchas gracias. Adiós, Alicia. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Cristina, muchas gracias. Adiós. Lalo, muchas gracias. Ivonne, Moni, muchas gracias. Por aquí ya estaban. Adiós, profe. Gracias. Adiós. Cuídense mucho. Adiós. Bye, gracias, profe. Adiós. Cristi, Aide, muchas gracias. Rocío. Y bueno, que tengan un bonito día. ¿Sabes? Sofía, hasta luego.